Extensión Universitaria Monserrate, Escuela de Educación, tenemos el gusto de invitarlos a conocer un proyecto de investigación sobre habilidades comunicativas realizado por las maestras en formación de las carreras de licenciatura en educación preescolar y licenciatura en educación básica con énfasis en lengua castellana. Las integrantes que componen esta investigación son Cristel Carvajal, Alejandra Perafán, María Palma y quien les habla, Carolina García. En este trabajo de investigación de habilidades comunicativas nos enfocaremos, como lo había dicho anteriormente, en la escritura, pues nuestro propósito es dar a conocer la importancia de la escritura en la actualidad, pues este ha sido en tiempos pasados y aún sigue siendo un excelente sistema de comunicación para el ser humano, y por ello debemos destacar que por medio de la escritura podemos transmitir mensajes, ideas y que su razón de ser es permanecer en el tiempo, formando la historia de personas que, aunque ya no estén en este momento, pues han dejado sus ideas para reproducirlas a los demás y que generan un gran impacto. Para el desarrollo de este trabajo comenzamos con conocer 3 miradas sobre el concepto de escritura. En la primera, cómo lo define, ya sea en internet o en diccionarios. La segunda, cómo lo define el doctor Teodoro Álvarez. Y la tercera, cómo lo define Daniel Casani. A continuación, les vamos a presentar las 3 miradas sobre la escritura. Iniciamos con el concepto de escritura que encontramos en internet, donde allí nos dicen que la escritura es uno de los inventos más importantes de la humanidad en toda su historia universal y que la escritura se compone siempre de un complejo sistema de símbolos que representan no solo ideas, sino palabras o sonidos que pueden ser leídos. Seguimos con el concepto que tiene Teodoro Álvarez Angulo, doctor en Filología Hispánica y profesor titular de Didáctica y Literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Él nos propone que la escritura es una de las herramientas más poderosas que ha tenido el ser humano, en cuanto que nos permite comunicarnos, persuadir a otros y transmitir conocimientos e ideas. Que la escritura aparece particularmente en las demandas de escritura en los ámbitos escolares y académicos. Y en tercer lugar tenemos el concepto de Daniel Casani, escritor, investigador y profesor español, que nos plantea 2 puntos de vista de la escritura. La primera presupone que la escritura es una herencia sociohistórica que el ser humano adquiere y desarrolla en sociedad. La segunda define la composición escrita como una tarea latamente comprensiva, reflexiva y que no se puede hablar de una escritura espontánea. Para nuestra investigación era importante tener en cuenta los conceptos que tienen las personas de nuestro entorno, pero con diferentes perfiles. Y es por eso que realizamos 2 encuestas dentro de la universidad. Profe, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegra. Profe, para pedirle un favor, nosotros venimos a hacer un trabajo de lectura, escritura y oralidad en la universidad. Entonces queremos hacerles unas preguntas. La primera es enfocada más que todo en la habilidad de escritura. Quisiera que me contestara ¿qué entiende por escritura? Bueno, para mí la escritura es un proceso que se logra a lo largo de una formación que recibe la persona. Entonces, escribir como proceso implica que se descifre el código lingüístico y que el estudiante o la persona que está aprendiendo esté en la capacidad de comprenderlo y de relacionarlo, de hacer relación entre lo que ve, lo que escucha y la forma como lo escribe. Y en la medida en que el estudiante va adquiriendo ese código lingüístico, puede estar en la capacidad de ir profundizando en el nivel de lo que escribe y el fin con el cual lo está escribiendo. Bueno, ese es como concepto. Y ya más a nivel personal, usted, ¿cómo ha vivido su proceso de escritura? ¿Cómo aprendió este proceso? Bueno,
¿Cómo lo aprendí? Pues si te soy honesta, no es que lo recuerde mucho. O sea, recuerdos exactos de cómo aprendí a escribir, no lo tengo claro. Los recuerdos así más específicos que tengo es por medio de planas, creo. Así aprendí a escribir mi nombre, por medio de planas y identificando la diferencia entre mayúscula y minúscula, entre la letra cursiva y la letra script. Esos son como los recuerdos que tengo así del proceso de aprender a escribir como tal. Ahora, ¿cómo lo he vivido? Pues digamos que ha sido un proceso en el que a lo largo del tiempo he adquirido mayor habilidad, porque estando en la universidad uno tiene que desarrollar mucho esa parte escritural y pues en otro sentido digamos que es una habilidad que a mí se me facilita, que me gusta mucho, a mí me gusta mucho escribir, de hecho tengo más facilidad al escribir que al hablar, entonces por eso siempre me ha gustado más escribir. Tengo habilidad para la escritura de textos académicos, pero también me gusta mucho la escritura de textos, digamos que no académicos, literarios, pero específicamente relacionados con la poesía. Entonces eso me gusta mucho, en mis tiempos libres me dedico a escribir poemas, pues no soy, uy, qué experta, pero pues sí me gusta mucho, o sea, digamos que esa relación con la escritura y sobre todo mi relación con la escritura también viene de la admiración por diferentes poetas. De pronto por eso es que también la habilidad de escribir a nivel literario me gusta tanto, porque me siento muy identificada con Pablo Neruda, con Mario Benedetti, que son autores de poesía por excelencia y pues por eso mismo es mi gusto por escribir textos cortos, pero pues así mismo como te decía, en cuanto a la escritura de textos académicos, creo que tanto en el colegio como en la universidad recibí las bases suficientes para poder escribir a nivel de la academia. Entonces, lo que son ensayos, todo ese tipo de textos de carácter formal, he adquirido cierta habilidad. Me demoro porque hago un proceso de escritura y de reescritura y de recontraescritura, entonces sí me demoro bastante para construir un texto, pero siento que ya después de que tiene forma, he logrado un buen proceso. De hecho, cuando terminé mi formación en el colegio, ya digamos que yo soy normalista, una de las profes me dijo que tenía mucha habilidad en la parte escritural y que tenía que aprovecharla al máximo, que ojalá algún día escribiera un libro. No he llegado a eso, pero pues espero que más adelante, por lo menos, tenga artículos en revistas indexadas. Esa es mi meta más próxima y espero poderla cumplir. Bueno, profe, otra pregunta. ¿Cómo usted ve el desarrollo de el proceso de escritura dentro de la universidad? Bueno, yo siento que el proceso de escritura dentro de la universidad ha mejorado notablemente a partir del momento en que se empezó a relacionar comunicación oral y escrita con la práctica, porque al empezar a hacer la relación entre esos dos aspectos, los estudiantes han buscado la forma de que sus prácticas se puedan transmitir a partir de sus experiencias, pero mediante diferentes tipologías textuales. Y al hacerlo mediante tipologías textuales específicas, pues eso ha permitido que mejoren su nivel de escritura y que sean más conscientes y sobre todo que empiecen a hacer ejercicios de reescritura, porque eso es lo más difícil que un estudiante logre hacer, ejercicios de reescritura para que su proceso pues sea más consciente en ese sentido. Profe, una última pregunta. ¿Cuál es la invitación hacia la universidad, a los estudiantes para en el proceso de escritura? Bueno, pues digamos que habrían dos invitaciones. Primero, tener en cuenta que la escritura es un proceso que se debe manejar no solo desde la parte académica, sino también desde los otros ámbitos. Entonces, por supuesto que es importante dentro de su parte académica que empiecen a trabajarla con mayor seriedad y con mayor rigurosidad, porque en la medida en que uno sea riguroso, en esa misma medida, pues la escritura puede mejorar. Ahora, la escritura siempre tiene que ir de la mano con un proceso de lectura muy profundo, o sea, tú no vas a escribir si no tienes una buena argumentación. Hablo de todo el tipo de cuando uno escribe textos de carácter académico. Un buen texto de carácter académico se construye si tú haces un buen proceso de argumentación, si consultas adecuadamente frente a quién vas a escribir o al tema que vas a escribir, porque eso te va a dar los argumentos necesarios. Entonces, para toda la escritura de carácter académico, pues es muy importante eso, siempre tener una fundamentación teórica. Entonces, esa sería una de las invitaciones, una profundización teórica o fundamentación teórica frente a lo que se va a escribir. Y por otro lado, pues no dejar
de lado, valga la redundancia, la posibilidad de hacer escritura literaria, de buscar otras formas de escribir, como cuentos, poemas, y ese tipo de textos que a uno le permiten como liberarse y pensar en otras cosas diferentes, porque pues eso también lo enriquece como maestro. Y esos tipos de textos es muy bueno que se trabajen con los estudiantes, porque no hay cosa que al estudiante le guste más que uno escriba y que comparta lo que escribe con ellos. Bueno, profe, muchas gracias por su disponibilidad y gracias. Con gusto. Eh, sí, me encuentro aquí con una estudiante de la Universidad de Monserrate. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Para pedirte un favor para que nos colabores con unas preguntas. Una de ellas es en la habilidad de escritura. Quiero que nos digas cómo aprendiste a escribir. Aprendí a escribir a partir del reconocimiento de las vocales, las consonantes, luego la composición a partir de estas dos de forma silábica y luego ahí sí en la composición palabras, oraciones y finalmente texto. ¿Y qué entiendes por el concepto de escritura? El concepto de escritura lo retomo como un proceso cognitivo, el cual va más allá de una elaboración del código. Y en cuanto a la universidad, ¿cómo ves el desarrollo del proceso de escritura? Bueno, pues realmente dicho proceso se ve muy enmarcado, digamos, en las áreas pedagógicas o de investigación, frente a que tenemos que hacer debidos procesos en diferentes tipos de texto para dar a conocer nuestros conocimientos o llegar a realizar una reflexión. Y una última pregunta, ¿cuál es la invitación que hace a nosotros como estudiantes y a la universidad para en el proceso de escritura? Pues como lo acabas de decir, realizarlo como un proceso, más no como una imposición y tampoco como verlo de forma final, sino que este proceso lleva una continuidad, un desarrollo, un proceso en donde tenga que haber revisión, corrección, para que haya un verdadero proceso de metacognición. Bueno, muchas gracias por su colaboración y disponibilidad.